Bien, estamos aquí en todoaquí.uy con Richard Henry Ferreira, que dentro de unos días presentará un trabajo que viene ya, digamos, aprontando desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia, y que, bueno, por fin verá la luz. Se trata de un libro y un documental. Richard, cuéntanos de qué va. Así es, Renzo. Bueno, próximo lunes, vamos a estar presentando a las 10 horas de la mañana en el Centro Cultural Matías González de la Barra de Chuy el libro Quileros, entre historias y caminos. Es una recopilación de autores fronterizos. Y el documental El pobre que va por pan, que trata sobre el proceso creativo del escultor Nicolás Fariña de la ciudad de Melo, el cual creó una serie de esculturas que se llaman El pobre que va por pan y que representan las cuatro formas tradicionales de contrabando, por lo menos las más conocidas, las más populares en la época de los cargueros a caballo, los contrabandistas en bicicleta, posteriormente los contrabandistas en moto, y bueno, y la mujer con los bolsos, que es una práctica que hasta hoy día se repite. Este proceso comienza, bueno, con la elaboración de esas esculturas que recién mencionabas. Sí, sí, Nicolás Fariña trabajó mucho tiempo, muchos años en esas esculturas, esculturas que estamos hablando de 3 metros de altura, que tienen una dimensión espectacular y que están hoy instaladas en los accesos a la ciudad de Melo, viniendo desde Acegua por Ruta 8, pero que llevaron un proceso creativo del escultor, un proceso de investigación histórica también para conocer mucho de la práctica tradicional e histórica del contrabando, una práctica que es más vieja que la patria, porque el propio José Artigas, antes de ser el general Artigas, había sido contrabandista y está registrado en los libros de historia, en los registros históricos de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, es una práctica histórica, tradicional, cultural, práctica identitaria de la frontera, que se repitió a lo largo de los años y que Nicolás investigó, trabajó, y en ese proceso creativo, en las soldaduras, en el proceso de armado de las esculturas, estuvimos allí registrando, filmando y documentando parte de su trabajo. Y ese documental trata de eso, trata sobre el proceso escultórico de Nicolás, sobre la opinión de tres profesores que hablan sobre la visión de ellos de la parte histórica, literaria y jurídica, y la voz de 4 quileros que representan a cada una de esas esculturas, uno que contrabandeó a caballo, otro que contrabandeó en bicicleta, otro que también contrabandeó en moto, y la señora que contrabandeaba con bolsos. Están allí en ese documental de un poco más de media hora, y bueno, plasma no solamente el proceso creativo de Nicolás, sino todas esas palabras de profesionales y de gente que fue contrabandista de la práctica común que hoy conocemos. El libro se llama Alquileros, entre historias y caminos, es de tu autoría y bueno, recopila un poco esta realidad que también a nivel territorial se repite a lo largo de todas las fronteras, ¿no? Sí, sí, así es. El libro recopila la historia de, por ejemplo, la que nos cuenta don Lucio Ferreira, un hombre de aquí de Chuy, con más de 95 años. Lucio nos prestó sus historias para compartirlas en este libro. Luego está Jorge Carlos Muniz, un hombre de Vergara, que cuenta el pasaje del contrabando por el río Cebollatí y el Olimar, de la gente que contrabandeaba hacia el 33. Luego tenemos la participación de Juan Carlos Muniz, un hombre que es escultor, artista plástico y investigador de la ciudad de Río Branco, que también comparte la historia de los contrabandistas allí por el río Yaguarón. Luego hay una participación especial de Nicolás Barbosa, un joven que está escribiendo una novela sobre su bisabuelo, que era contrabandista de a caballo. Comparte un poco la historia de su bisabuelo y de la de su familia. Luego viene mi participación en este libro, que tiene un poco la transcripción de algunas historias no contadas en el documental, lo que se vivió detrás de cámara, algunas cosas que uno pudo percibir en ese proceso creativo de filmación. Y luego cierra el libro la participación de Atilio Amosa, un joven contador público de la ciudad de Tacuarembó, que tiene una visión y una perspectiva a futuro del contrabando que es bien interesante a tener en cuenta y que ha sido plasmada y que fue presentada, incluso antes de que cualquier político la presentara. Atilio ya la venía defendiendo y exponiendo y la comparte con nosotros en este libro también. Uno pensaría que hablar de estos temas tan complicados de alguna manera para la economía del país, uno no encontraría mucha apertura. ¿Cuánto te costó llegar hasta estos testimonios y cómo hiciste para poder tratar de ganarte la confianza quizás de quienes participan en el libro? Sí, sí, fue un proceso bien interesante. Nos tocó ir con Nicolás a hablar con algunas personas que hacían esta práctica del contrabando y se asustaban. Algunos nos decían que éramos de la aduana, que no querían hablar con nosotros. Otros que si esto no iba a salir a público porque si la policía se enteraba. Y bueno, hubieron muchos registros, como digo, muchos registros que no están en el documental, que tampoco están en el libro, pero que quedaron para nuestro conocimiento interno, para nuestro capital humano, esas experiencias que vivió esa gente de sacrificio, de mucho esfuerzo, de solidaridad entre ellos, pero que lo hacían por una necesidad, porque quien apela y quien apeló siempre a esta práctica es una necesidad laboral. No habían fuentes de trabajo y por lo tanto había que buscar invertir unos pocos pesos en mercadería para poder ganar otros pocos pesos y volver otro día a la frontera a ganarse otro peso más para comprar el pan para los gurises. Entonces es difícil. Ha cambiado las cosas a lo largo del tiempo, digamos,
Está bueno conocer la historia, saber cómo, por qué se hacían estas prácticas, pero hoy en día, y cuando tenemos visiones también políticas distintas acerca del contrabando, ¿cómo es la actualidad del tema? Sí, es bueno remarcar que estamos hablando del contrabando de sobrevivencia, ¿no? No estamos hablando del contrabando a gran Organizado. escala, organizado, criminalizado. Nosotros estamos hablando del contrabando de sobrevivencia, de aquel que va con sus manos y trae con sus manos lo que puede en un vehículo pequeño, como lo hacía esta gente, como dije, en Y lo vende entre bicicleta, los vecinos, los moto. amigos. Exacto, exacto. Y que además contaba con la complicidad de las autoridades, porque esto es una realidad que la vivimos todos los días en la frontera. Si fuéramos a aplicar la ley, la policía, el ejército, la aduana, a rajatabla seguramente no pasaría ni siquiera un kilo de mercadería, ni mucho menos podría sobrevivir en libertad algún trabajador de este tipo. Entonces creo que esas historias son interesantes desde ese punto de vista, de un punto de vista humano, no criminalizando, no señalizando con el dedo, sino revalorizando ese aspecto fundamental que nos ha permitido sobrevivir en la frontera. Finalmente reitera la invitación para la presentación del libro y del documental. Lunes 24, hora 10, Centro Cultural Matías González, Barra de Chuy. Muchas gracias. Gracias.